Hola, me llamo Laura Mediavilla y en este audio haré una explicación de la novela corta La Metamorfosis de Franz Kafka como parte del programa del Bachillerato Internacional del Colegio Seccio del Campo. Voy a dividir este trabajo en varias partes. Primero hablaré de la vida de Kafka, después pasaré al contexto histórico, después haré un resumen del libro. Hablaré de los personajes individualmente uno por uno. Hablaré del significado del libro y hablaré de la importancia que ha tenido esta obra en la literatura universal. La vida de Franz Kafka. Franz Kafka nació en Praga en 1883, por lo tanto es checo, y nació en el seno de una familia judía y aprendió el alemán como primera lengua. Esto le lleva a una marginación social, ya que al ser checo y aprender alemán, los checos le rechazan por haber elegido el alemán sobre su lengua. Los alemanes le rechazan por el hecho de ser judío y los judíos le rechazan por el hecho de hablar la lengua alemana. Franz Kafka trabajó en la venta de seguros para satisfacer los deseos de su padre. Su padre es una persona muy importante en su vida con la que no se lleva muy bien, ya que él es una persona completamente diferente a Franz Kafka y quiere cosas diferentes para Kafka de las que quiere él mismo. Y no entiende por qué Franz Kafka quiere escribir, quiere dedicarse a la escritura y no quiere dedicarse a seguir con un negocio familiar y a ganar dinero y tener una situación privilegiada. Franz le escribe una carta llamada Carta al Padre, en la cual le explica todo lo que no se ha atrevido a decirle en persona durante los años de su vida. Algunas obras importantes de Franz son La Metamorfosis, Proceso y El Castillo. Pasando al contexto histórico, Franz Kafka vivió entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la cual fue una época plagada de conflictos y marcada por el cambio, ya que tuvo lugar la Primera Guerra Mundial. Y digo que fue una época marcada por el cambio porque, por ejemplo, cuando él nació vivía en el Imperio Austrohúngaro, pero en sus últimos años de vida ya pertenecía a la República Checoslovaca, por lo que podemos decir que es checo. Y él prácticamente vivía en un gueto judío, aunque no empezó a manifestar interés por la religión judía hasta sus últimos años de vida, en los cuales, gracias a un grupo de teatro llamado Yiddish, empezó a tener un interés por crear un estado judío en Tierra Santa, como es Israel, y quiso emigrar allí, aunque debido a su condición de salud nunca pudo llevar a cabo este plan. Un resumen del libro. El libro trata de la vida de una familia, la familia Samsa, la cual está compuesta por 4 miembros, un padre, una madre, un hijo mayor y una hija pequeña. El hijo mayor, Gregor Samsa, es el protagonista de la historia. Al principio del libro, a este protagonista le ocurre un hecho insólito y es que se despierta siendo un insecto. Nunca a lo largo de la obra se define qué tipo de insecto es, pero se sabe y se describe cómo es el insecto. La vida de Gregor consiste en que cada día va a trabajar para traer dinero a su familia, ya que él es el único que trabaja y que da dinero a la casa y que les hace poder vivir en una situación bastante privilegiada y acomodada. Gregor no tenía relaciones sociales muy importantes,
nada más que con su familia, y al principio del libro reflexiona sobre que quiere tener una relación más allá de las que tiene con sus clientes, quiere poder tener relaciones sociales, pero esto se hará completamente imposible debido a la metamorfosis. El primer hecho que ocurre después de la transformación es que la madre va a llamar a Gregor porque no se ha levantado y en teoría tenía que ir a trabajar. Y como no se levanta, aparece en la casa el jefe de Gregor, el cual le intenta humillar, intenta decir que es un vago, que no trabaja bien, que cómo se atreve a saltarse un día de trabajo cuando ni siquiera está enfermo de verdad. Y todo eso lo menciona sin haber visto todavía el estado de Gregor. Gregor después, como ve que le están presionando para que vaya a trabajar, se levanta de la cama como puede en su condición y va hasta la puerta y también como puede de manera muy complicada consigue abrir la puerta y le ven sus padres y el jefe, que se quedan completamente horrorizados. Es más, el jefe huye al ver a Gregor y no vuelve. La madre cae al suelo. El padre le hace volver a la habitación completamente llorando, expresando muchísimas emociones, ya que es un gran choque ver que su hijo se ha convertido en un insecto. Gregor, encerrado ya en su habitación, se siente aún más culpable cuando escucha a su hermana pequeña, llamada Gret. La escucha llorar de desesperación porque no sabe qué está pasando. Su hermano no puede ir a trabajar y ella no va a poder tener dinero, no sabe qué va a hacer la familia. Y ahí se empieza a notar el egoísmo que hay porque solo se lamenta no por el estado de Gregor, sino más bien porque Gregor no va a poder ir a trabajar y no va a poder traer dinero a la casa. Más tarde, la hermana es la única que le está trayendo comida a su habitación, ya que los padres no quieren ni siquiera darle de comer, lo que demuestra un gran egoísmo, y se preocupa un poco más, aunque sigue asustada y horrorizada, se preocupa un poco más por darle de comer, que tenga salud, que tenga una habitación pues un poco decente. Más tarde, como Gregor no se vuelve a transformar en un humano y no puede, por lo tanto no puede trabajar, la familia se tiene que dedicar a buscar un trabajo para traer dinero a casa y poder seguir viviendo donde viven y poder comer. Una noche, Gregor sale de su habitación para escuchar a Grete tocando el violín. Esto tiene una explicación, ya que Gregor, antes de transformarse, quería mandar a su hermana a un conservatorio a tocar el violín y sale a oírla tocar porque realmente le emociona, toca su parte humana, aunque se esté deshumanizando completamente, pero nadie reacciona bien, todo el mundo reacciona muy mal al verle fuera, al verle completamente, al ver su aspecto. Por lo tanto, él vuelve a su cuarto y la hermana, en ese caso, empieza a expresar cómo es la metamorfosis que ella misma está teniendo, lo que me lleva a hablar de cada personaje individualmente. La hermana Grete es, junto con Gregor, los personajes más importantes, ya que tiene un nombre propio, a diferencia de los padres que no tienen un nombre propio, simplemente se refiere a ellos como la madre y el padre. Grete, al final de la historia, acaba por decir que deberían deshacerse de Gregor, que ya no sirve para nada, que lo único que hace es poner un obstáculo en su vida para que puedan seguir adelante y puedan vivir. La madre
es la que tiene una relación más cercana a Gregor, le tiene más afecto que su padre, porque su padre para lo único que ve a Gregor es como alguien que va a liquidar su deuda, que trae dinero a casa, que les da de comer, y es más, el padre en un acto de egoísmo lo que hace es desviar parte del dinero que Gregor trae a casa a un fondo de emergencia por si sucede algo. Pero Gregor se da cuenta de que con ese dinero él podría haber dejado de trabajar en ese trabajo que no le gusta. Luego, como personajes funcionales, están los huéspedes, los cuales son más bien un elemento cómico de la historia que simplemente son funcionales. Después está el jefe, del cual he hablado antes y que simplemente quiere humillar a Gregor, quiere decir que cómo falta el trabajo, pero Gregor en realidad nunca falta el trabajo, trabaja de sol a sol y no ha faltado en años. Por lo tanto, es un personaje que solo ve a Gregor como una máquina. Pues tenemos a la criada y ella no tiene miedo a Gregor, le ve más bien como una mascota y no tiene nada de sentimiento, es simple que cuando él muere no siente ninguna pena, simplemente dice ha muerto. Hablando de simbología, el autor da muchas pistas de lo que en realidad quiere hablar, que es del egoísmo de las relaciones de familia. Da muchas pistas como que el padre solo le quiere para trabajar. Lo dice mediante la actitud de los personajes, cómo le tratan después de convertirse en un bicho. El mismo hecho de que el personaje se convierta en un bicho es algo completamente insólito y que no es real, nunca va a ocurrir eso, nunca nadie va a levantarse y va a estar convertido en un bicho. Pero él lo utiliza para poder ver qué es lo que pasaría cuando él deja de ser útil para la familia, deja de llevar a cabo su función en la familia. Y él lo que está haciendo en realidad es un reflejo de la sociedad, está hablando de cómo somos parte de la sociedad y solo importamos porque le damos algo. Eso es lo que quiere transmitir Kafka con esa obra. Quiere hacer una crítica a las relaciones sociales y hablar del egoísmo que conllevan. Hablando de la importancia de este libro, es de los más importantes del siglo XX en la literatura universal, ya que lleva a cabo algo que no todos los autores han hecho, que prácticamente nadie en realidad había hecho, y son dos cosas. El hecho de la transformación, de que se convierta en algo completamente distinto, algo completamente de ficción, es algo insólito para esa época. Y lo más importante, el hecho de que critique las relaciones de familia. Eso es algo completamente insólito, completamente nuevo, que nadie se había atrevido a hacer hasta Kafka, ya que en la sociedad de ese tiempo no era muy normal que pudieras criticar a tu familia. Quizá esa sea una de las razones por las cuales Kafka, antes de morir, le dice a Max Brod, quien después va a manejar todo su patrimonio, que no publique las obras. Lo que quiere es que las queme todas y que no lleguen a nada. Pero en realidad Max Brod le ignora y por eso podemos leer este libro y podemos analizar la metamorfosis. Muchas gracias.